Del 2007 al 2008 trabajé en un caso involucrado en el secuestro de niños, lo que descubrí hizo que me retirara. Esta no es la forma en la que me quería retirar de la fuerza. ¿Conoces ese sentimiento? Cuando haces todo lo correcto, excepto por la última cosa y deja una mancha indeleble sobre algo que pudo ser impecable. Así es como me siento, incluso después de todos estos años. Pero si hay un sentimiento más grande dentro de mi corazón, sería la gratitud de estar viva para contar esta historia. Mis compañeros me llaman Sylvie. Fui policía desde 1985 hasta el 2008, pasé de ser una oficial de oficio a detective en 1991, así me mantuve hasta mi retiro forzado. Nunca me interesó subir de rango, yo quería estar en donde pudiese entregar el máximo valor. Las investigaciones eran mi fuerte y era buena resolviendo casos de personas perdidas. Después de 21 años de servicio me estaba sintiendo algo vieja y oxidada, quería comenzar a poner atención a mi otra pasión, la repostería. Debía haber hecho caso a ese sentimiento, pero siempre que estaba cerca de iniciar lo de la repostería había otro caso que necesitaba ser resuelto y no podía dejarlo ir, tenía que ayudar a las personas afectadas. El caso de las luciérnagas inició en el 2007, eran una serie de desapariciones tan desconcertantes, inexplicables y frustrantes. Comencé a perder pelo entre más investigaba, siempre era el mismo modus operandi. Un niño está fuera de casa por cualquier razón, comienza a seguir alguna luz, aparentemente una luciérnaga hasta que sale de la vista de cualquier persona y simplemente desaparecía. Cualquiera que fuera el psicópata que estaba haciendo esto. Sabía de las cámaras alrededor de la ciudad. Porque las desapariciones siempre ocurrían en el ángulo ciego de las cámaras. Y quizá a manera de burla, siempre había algún objeto que le pertenecía a la víctima en la escena del crimen. El primer caso que nos llegó era la pequeña Marjorie de 8 años, vista por última vez de camino de la escuela a la casa. Las locaciones estaban a menos de 800 metros de distancia. Una cámara alcanzó a captar una luz como la de una luciérnaga dando vueltas alrededor de ella hasta que llamó su atención y la guió a un callejón donde no había cámaras. Lo único que se encontró en la escena fue un zapato. Otro caso fue el del pequeño Spencer. Salió con sus padres a un restaurante, no sabemos cómo ni cuándo vio la luciérnaga, pero el niño de 11 años la siguió a los baños del establecimiento y desapareció, dejando atrás su gorra de béisbol. El caso más aterrador fue el de Harrison. Este niño de 8 años vivía bajo vigilancia constante en un barrio de clase alta. En las cámaras se puede ver cómo una luciérnaga atrae la atención del niño, por la noche a través de su ventana. El niño, curioso por la luz, abrió la ventana y la dejó entrar. Nunca más fue visto, en la escena solo dejó un botón de su pijama. A medida que nos acercábamos al 2008 los incidentes se hicieron terriblemente frecuentes. Empezamos una campaña para advertirle a los padres y los niños para que evitaran seguir luciérnagas o cualquier luz pequeña. También teníamos oficiales patrullando constantemente para asegurar la máxima seguridad. Funcionó con los padres, quienes se notaban más estrictos, pero no con los niños porque las desapariciones continuaban. El caso más perturbador y que más me dobló la mente vino después, 3 niñas vistas por última vez jugando en el parque junto a sus casas. Una cámara en el parque logró captar la llegada de la luz a la escena. Su vuelo era muy preciso e intencional, como si fuese un pequeño dron. No parpadeaba ni titilaba, entró a uno de los juegos. Que era como una pequeña casa de hadas. Se quedó ahí hasta que las niñas se acercaron lo suficiente y se reveló ante ellas, volando y parpadeando como si fuese una luciérnaga. Podías ver a las niñas esforzándose para tomar la decisión correcta, pero tal vez la promesa de una aventura mágica es muy tentadora para los pequeños. Probablemente confiadas de que eran 3, las niñas la siguieron a la pequeña luz a la casa de las hadas. Tenía pequeñas ventanas que nos permitieron ver qué era lo que ocurría adentro. La luz pareció crecer después de unos segundos. Mi corazón se hundió cuando vimos cómo la casa se sacudía como si las niñas comenzaran a luchar por sus vidas cuando se dieron cuenta de que era una trampa, y de repente todo se detuvo. 3 niñas desaparecidas al mismo tiempo, Betty de 6 años, María de 7 y Jennifer de 9 años no fueron vueltas a ver. Dejando atrás una pulsera, un pendiente y un pasador en forma de mariposa. El enojo y el alboroto invadieron la ciudad, se formaron grupos de vigilancia y la gente se acusaba unos a otros de tráfico de personas y terrorismo. Recibíamos incontables llamadas todos los días que no nos llevaban a ningún lado. Me pusieron bajo mayor presión que a nadie debido a mi récord en resolver casos de desapariciones y sentía como el peso de este misterio caía sobre mis hombros. Comenzaron a surgir las teorías que involucraban cosas sobrenaturales. Yo no me dejaba llevar por esas mierdas, tenía que ser una o varias personas con un plan muy elaborado, solo teníamos que juntar todas las piezas.
Entre mis investigaciones descubrí que lo mismo estaba sucediendo en otras ciudades, pero esos casos parecían estar siendo mantenidos en secreto para evitar una histeria colectiva. Los niños estaban desapareciendo. Siempre me dije a mí misma, como mujer, como madre y como ser humano, que estaba lista para arrojar luz sobre esos casos para que la gente fuera consciente de lo que sucedía. Traté de contactar a mis colegas que estaban investigando los casos en las otras ciudades, pero recibí respuestas muy desconcertantes de su parte. Honestamente, era como si no les importara o como si les hubieran dado la orden de no decir mucho. Sus reacciones me enfurecieron, así que investigué sus casos, convencida de que podrían estar involucrados o de que podría encontrar respuestas. Descubrí que muchos de mis colegas habían sido abordados por personas potencialmente sospechosas que lograron disuadirlos de continuar con sus investigaciones, y que además hicieron que se callaran al respecto. Las desapariciones siguieron en aumento. Si no sucedían aquí en la ciudad sería en cualquier otra parte. Mi esposo Albert y yo nos volvimos paranoicos. Pusimos rejas todas las puertas y ventanas, todo permanecía cerrado, para cuidar a nuestros 2 hijos. Estábamos asustados de cualquier luz, sobre todo de las pequeñas y muy brillantes. Pronto, personas sospechosas se acercaron a mis compañeros y a mí, en nuestras respectivas casas. No es como que usaran trajes y lentes negros, pero aún podías leer gobierno en ellos. Mi esposo me contó que mientras 2 de ellos trataban de coaccionarme para dejarlos contener la amenaza, un tercer agente que estaba detrás de esos, mientras miraba a mi esposo, pulsaba algo con sus dedos, como si fuese código Morse. Mi esposo era Boy Scout, así que pudo entender el mensaje. Decía: observa hasta que lo veas. ¿Ver qué? ¿Qué era lo que buscaban o vigilaban? Todo parecía muy peligroso. Albert estaba pensando que deberíamos de reubicarnos en otro continente solo para estar seguros. ¿El gobierno estaba involucrado? ¿Psicópatas secuestrando niños? ¿Debíamos mantener un ojo en los casos hasta que veamos algo? Tantas preguntas, tanto estrés, mi salud y nuestra calidad de vida comenzó a decaer. Un día, decidí ver una de las cintas de vigilancia y fue entonces cuando me di cuenta. El mensaje era para mí y para todos los demás investigadores, al menos, aquellos que decidieron ignorar las amenazas. Honestamente, ¿qué había que ver aparte de las cintas? Así que las volví a ver, una y otra vez, sin encontrar ni una sola pista. No dejé que la frustración me afectara. Tal vez el agente quiso decir que debíamos ver las cintas completas en lugar de las versiones más cortas que obteníamos de las investigaciones, que podían durar varios días dependiendo de la capacidad del equipo de vigilancia utilizado. Decidí intentarlo. La mayoría de las grabaciones fueron borradas por los diferentes equipos de mantenimiento porque consideraban que ya habíamos obtenido lo que necesitábamos. Sin embargo, ocurren milagros, y para los casos que mencioné anteriormente, las cintas completas, si puedo llamarlas así, todavía estaban disponibles. Tomó tiempo, tomó mucho, pero descubrimos algo. Algo aún más extraño. En la escena de cada desaparición, después de muchas horas e incluso días en algunos casos, un animal emergía, sin que llegara allí antes de los eventos. De la misma manera que no tenía sentido que esos niños desaparecieran en esos lugares, no tenía sentido que esos animales aparecieran allí. En el caso de la pequeña Mariori, se vio un conejo emergiendo del callejón horas más tarde, por la noche, y abandonando la escena. Para el pequeño Spencer, mantuvieron las grabaciones porque algo extraordinario sucedió, pero nunca pensaron que podría ser útil para las investigaciones, así que nunca lo mencionaron. Una serpiente, una maldita serpiente, podía ser vista emergiendo del área de los baños después de unos 2 días y por la noche, cuando el restaurante está cerrado, y desaparecer fuera de la vista en un ángulo muerto. Los empleados dijeron que nunca se encontraron con ella en las instalaciones ni siquiera afuera, pero no pueden decir realmente cómo entró o salió. Para el pequeño Harrison, mientras su desconsolada madre mantenía la esperanza, dejando la puerta y las ventanas de su habitación abiertas día y noche, se vio una luz desde una ventana después de unos días, brillando de la nada a la 1:46 de la mañana y durante unos 4 segundos. Después, un cuervo negro simplemente voló fuera de la misma ventana. Ella nunca lo mencionó con nosotros, de hecho, nunca lo revisó, nunca supo y simplemente siguió esperando. Todavía lo hace. Para las pequeñas Betty, María y Jennifer, un perro husky emergió de la casa de hadas después de que una luz extraña brillara dentro, horas después de que las niñas hubieran desaparecido. Todavía recuerdo sus ojos penetrantes mientras miraba directamente a la cámara. Me sentí como si estuviera mirando dentro de mi alma, era perturbador.
Los colegas empezaron de nuevo con las tonterías sobrenaturales, con la teoría descabellada de que la luz estaba convirtiendo a los niños en animales. ¿Están bromeando? Fue rápidamente desacreditado porque en el caso de las 3 pequeñas niñas, Betty, María y Jennifer, solo emergió un animal, uno en lugar de 3. Me dolió pensar eso, pero quería estar en la escena del próximo caso. Sabía que significaba que otro niño desaparecería, pero tenía que investigar y encontrar algunas respuestas necesarias. Después, el 23 de noviembre del 2008, algo me decía que podría ser mi fin, tenía que retirarme y dejarlo ir de alguna manera. Aún me avergüenza, pero tuve que hacerlo. Entró una llamada de emergencia, era un padre angustiado, en pánico absoluto, decía que esa cosa trataba de llevarse a su hija y que ambos estaban escondidos en una fábrica abandonada. Para cuando llegamos, era demasiado tarde. Al parecer, ambos vivían ahí porque era trabajo del padre cuidar las instalaciones. Encontramos su cuerpo, con el lado izquierdo de su torso mordido, pero era una mordida enorme, no la podríamos catalogar de un animal actual. El forense casi enloquece. Seguimos las huellas de la niña, Jede era su nombre y tenía 7 años, las huellas aún estaban marcadas en la nieve, nos guiaban a la parte trasera de la fábrica donde abruptamente se detenían. La gente del gobierno apareció antes de que llegara la prensa, verlos reforzó mi voluntad de descubrir la verdad detrás de todo esto. Más que nada se dedicaron a amenazar o ahuyentar a las personas que estaban alrededor, lo más repugnante es que afirmaban tener la intención de contener la amenaza. Creo que ellos deben saber por qué aparecen animales en los lugares donde desaparecen los niños. Además instalaron dispositivos extraños alrededor del lugar y después se fueron. Cual sea que fuese el truco o tecnología que usaban para llevarse a los niños, iba a descubrirlo. En cierto momento pensé, ¿qué tal si de hecho era obra de los tipos del gobierno? Después de todo, para gente con sus medios, no parecía que estuviesen haciendo suficiente. Había hablado con mis compañeros acerca de quedarnos a la escena para ver si encontrábamos algo más, pero la gente del gobierno se les hizo suficiente razón para no querer seguir ahí. Así que me quedé sola, me estacioné en la parte trasera de la fábrica para tener una vista completa. Estuve esperando horas, desde la 1 p.m. hasta las 10 de la noche, luchando contra el hambre, el cansancio y el sueño, con la esperanza de que los dispositivos que ellos instalaran no arruinaran mis planes. Y fui recompensada, a las 10:17 de la noche. Una tenue luz amarilla brilló cerca de la entrada trasera. Solo fue por unos segundos y no alcancé a ver cuando se apagó la luz mientras salía de mi carro. Pero uno de los dispositivos comenzó a emitir unos pitidos muy fuertes. Me acerqué lo más rápido que pude y lo pateé para apagarlo. Comencé a revisar el área donde vi la luz, y como esperaba. Había un animal, esta vez era un gato con un pelaje muy oscuro, quizá el más oscuro que veré en mi vida. Me congelé observándolo. Se estaba estirando, pero no como lo hacen los gatos, sino como lo hacen los humanos, hacía un movimiento de cuello como si quisiera tronárselo. De repente notó mi presencia, se giró a verme y se quedó quieto. Con unos ojos brillosos, se veía que no tenía una pizca de miedo por mí, se giró totalmente y comenzó a caminar en dirección a una ventana rota. Sé que sonará ridículo, pero su comportamiento parecía como si me hablara, confiado y condescendiente, como si dijese: Parece que finalmente me encontraste, arreglemos esto, sígueme. Se subió al marco de la venta y entró a la fábrica, le siguió una luz amarilla por un par de segundos y desapareció, confirmando que de hecho el gato era la fuente de la luz. No sé cómo reuní el valor para seguirlo dentro de la fábrica. Con la linterna y mi arma en mano me preparé para avanzar, lista para enfrentar lo que estuviese causando esta pesadilla. En el lugar había muchas máquinas, colocadas en filas y cubiertas por mantas descoloridas y polvorientas. Sentía como mi corazón se iba acelerando. Cuidadosamente revisé los alrededores y me encontré con algo muy fuera de lo común. Había una araña sobre una de las máquinas, tan grande que parecía tener problemas para moverse, y parecía que trataba de esconderse en una de las máquinas. Traté de mantener la calma y seguir avanzando con cuidado. Hubo un destello amarillo detrás de una máquina, contuve la respiración, y lo que salió de detrás de la máquina era un perro husky, como en el video de las 3 niñas, tenía el mismo comportamiento que el gato de hace un momento. Sentía que podía ver mi alma mientras se acercaba a otra máquina, desapareciendo detrás de ella. Otro destello amarillo apareció y de detrás de la máquina salió un ciervo, repitiendo el proceso, caminó hacia otra máquina. Se vio la luz amarilla y otro animal salió de detrás de la máquina, esta vez fue una serpiente, y después de que se fue a otra máquina y volvió a aparecer la luz amarilla, el animal se quedó esperando a que yo lo descubriera. Para este momento no podía dejar de temblar, estaba dominada por el miedo,
Estaba considerando huir, no tenía idea de lo que estaba sucediendo ni a qué me enfrentaba. Pero tenía que hacerlo por los niños y sus familias. Temblando me acerqué a la máquina. Estoy segura de que el animal podía escuchar mi respiración, podía escuchar cómo me acercaba. Sostuve la linterna con la boca para poder retirar la manta que estaba sobre la máquina. Al retirarla, un pájaro voló sobre mi cabeza, no pude evitar gritar. Se me cayó la linterna y al recogerla era muy difícil saber a dónde se dirigía el pájaro, era muy rápido. Pude notar que voló a una entrada que estaba abierta, giró a la derecha y desapareció en un pasillo, y al igual que las otras veces alcancé a ver un destello amarillo, seguido de eso se escucharon pisadas muy fuertes, y vi a un elefanta que estaba corriendo de un lado a otro. Estaba totalmente asustada. De nuevo, la luz amarilla apareció, y esta vez emitió un sonido, un rugido que solo podría pensar que sería un gran felino, un león, un tigre, o algo peor. No pude continuar con esto, corrí hacia la ventana, con la esperanza de que lo que fuese que estaba en el pasillo no me persiguiera y volví a trepar por la abertura. Cuando volteé hacia atrás y vi el pasillo, pude distinguir un ojo brillando en la oscuridad, mirándome, era lo suficientemente grande para saber que era un ojo izquierdo, de color amarillo. Y la palabra, el único pensamiento que pude hacerme mientras salía era, ¿por qué? Sé que no tiene sentido, pero quiero que lo veas de esta manera. Cuando ves a alguien que demuestra desprecio, puedes notarlo por diversos factores, como el ceño fruncido, una mirada de muerte, como sus labios se curvan hacia abajo, todo un grupo de elementos que forman el rostro, pueden transmitirte ese sentimiento. Ahora, imagina el odio, el asco y la intención de malicia que me transmitió ver ese ojo, solo ese ojo. Por eso tenía ese pensamiento, ¿por qué me puedes odiar tanto? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Qué historia tenemos que nos ha llevado a tales extremos? El monstruo o cosa, no se movió, solo me veía. No tuve la intención de ver qué forma había tomado esta vez. Al salir por la ventana, caí y me lastimé el tobillo. Aún con nieve en mi arma y estando en el piso, apunté a la ventana, esperando que algo saliera por ahí, nada apareció. Como pude, me dirigí a mi carro, solo para ver al gato de pelaje oscuro sobre el cofre, y lo noté, sus ojos amarillos tenían el mismo odio reflejado que la criatura anterior, así que abandoné mi carro. Con pistola en mano, cojeé por horas, mirando a los alrededores, paranoica de que me siguiera algún animal, confundiendo a los automovilistas que me veían huyendo del lugar. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo, y hasta el día de hoy nada me ha asustado de la misma manera en la que lo hizo esa cosa. Creo que llegué a estar en estado catatónico, porque me encontraron bajo un puente, actuando de manera errática, repitiéndome a mí misma que era una mierda y que el atardecer estaba cerca. Me jubilé unos días después de eso. Lo que puedo decir es que ciertas cosas allá afuera están más allá de cualquier forma de explicación. No pude resolver los casos y simplemente me jubilé. Unos días después la gente del gobierno regresó a mi casa para amenazarnos de una manera más convincente de no seguir involucrándonos en ese caso. Al menos no me cobraron el aparato que rompí el día que vi a esa cosa. Y estoy más agradecida de habernos mudado lejos de ese lugar, por el bienestar y seguridad de mi familia. No supe ni quiero saber qué era esa cosa. Aún sigo con secuelas, le tengo un miedo enorme a cualquier animal, no puedo ir a zoológicos, bosques o parques porque congelo. No sé por qué esa gente del gobierno trata de mantener las cosas en secreto, o si incluso esa cosa sigue desapareciendo niños, pero nunca diré esto lo suficiente. Tengan cuidado, algunos seres extraños viven entre nosotros y las cosas no son lo que parecen.